Ya es cuestión de la computadora. Cambié de computadora porque cuando reinicié salía también eh, en plomo. Ahora ya está. Ya estamos. Gracias por avisarme, porque yo estaba hablando, ¿ah? Pues estaba hablando y no me. Y recién me di cuenta cuando me avisó. Ahora sí ya está. Muy buenos días, buenos días. Muchas gracias más bien al tutor Renato Velasco que me avisó que no estaba saliendo el audio. Buenos días. ¿Se ha conectado alguien? A ver, Héctor, ¿tienes alguna pregunta para el desarrollo del curso? Pregunta para poder resolver. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, profesor, tengo una pregunta, pero sería de los ejercicios de la clase. ¿Puede responder ¿No? igualmente? Es ¿Tú que, ya has tenido la clase o no? no, pero Ya, igual, o sea, pues. yo le resalto por mi cuenta yo. Que ya tenía una Pero pequeña. no, la cosa, ya, vamos a ver, ¿cuál es tu duda? En la pregunta 5, en el cuarto enunciado, dice al final, la dinastía Qin se impuso finalmente y logró la unificación china. Y eso es cierto por un lado, pero la pregunta dice con respecto a este periodo. No sé si sería verdadero o falso, porque al final la dinastía Qin fue la cuarta dinastía de China. A ver, Entonces, no espérate. sé decir si final, o sea, está bien la pregunta, está bien formulado, pero no está en ese periodo, pues. Es como, no está en A la. ver, Esa es la duda vamos a realmente. buscar, primero vamos a buscar el contenido y luego vamos a hacer la resolución. Porque de Ya, profesor. repente es una cuestión de orden como se dice, sintáctico, ¿no? Sí, sí, Todo puede es eso. suceder. A ver, vamos, calma, calma, calma. Los Qing, los chinos. Ya, aquí están los periodos. ¿Y tú te refieres a cuál pregunta? En la A ver, pregunta pues 5. la 5 empieza con la dinastía Zhou, que es Ajá, que se llama reinos combatientes. sí. La precaria unidad alcanzada se fue perdiendo, produciéndose la lucha entre varios estados locales. China antigua fue afectada por numerosas guerras civiles que convivieron en el territorio de la llamada época de los reinos combatientes o dinastía Zhou. Con respecto a este periodo indica el valor de la verdad o verdadero o falso. En esta época surgen las corrientes filosóficas, cierto, eso es verdadero. El emperador Wu extendió el comercio a través de la ruta de la seda. A ver, la ruta de la seda, sí, esto también es cierto. ¿Ya? Ah, no, la ruta de seda es la Han, discúlpame. Esto es falso. ¿Es verdadero o falso? Sí, Se produjo la ¿qué le iba a metalurgia decir? del bronce. Sí, y lo de bronce, a ver, la metalurgia del bronce es en la Chang. Ah, ¿Ya? ajá. Aquí es, vamos, verdadero, falso, falso. Y la dinastía Y la Qin duda. se impuso. Claro, la Qin en todas Chi Huanti es uno de los reyes que se pelea ya dentro de la etapa final de la época de los reinos combatientes. Entonces sí sería así, ¿no? Verdadero, falso, falso, verdadero. Verdadero, falso, falso, verdadero. ¿Ya? Porque Entonces, profesor, esta entonces, familia, la familia Qing, ¿ya? Son reyes y dueños de una parte de China que durante siglos anda peleando con los otros reinos hoy, ¿no? de toda China. Reino del Norte, Reino del Sur, Reino del Este. Y al final se llaman así, llegan a establecerse más o menos 4 reinos que se pelean entre ellos. Y de estos, el ganador al final
es el reino de los Qin, y es este señor Chi Huanti. Entonces sí está apropiado, ¿ah? Sí es adecuada la relación que se hace. Porque esa alternativa pone, pues, ¿no? La dinastía Qin se impuso finalmente, logrando la unificación de China. Entonces sí está bien, porque esa etapa termina con Ah, el triunfo de Qin. ahí, profesor, entonces los reinos combatientes pelean y gana el King, entonces también la está bien formulada entonces, ¿no? Así es. O sea, los Ah, reinos pero combatientes terminan con el triunfo de los Qin. O sea, allá, si en la alternativa 4 hubieran puesto la etapa de los reinos combatientes, termina con el triunfo ¿no? De la casa Qin. Ahí sí, ¿no? O si no, eh, eh, los reinos combatientes terminan, China se unifica bajo el poder de los Qin. Así. O sea, pero si te das cuenta, lo que estoy diciendo es lo mismo. Solo que el orden sintáctico a veces confunde en este tipo de preguntas. Acuérdate, son preguntas de eco que buscan, a veces digo, hasta marear a los estudiantes, pero no es marear, sino que hagan lo que tú estás haciendo, pensar. Pero la alternativa sí está bien, si te das cuenta, ¿no? Pregunta, para eso estamos. Todas las ah, dudas que sí. tengas. Profesor, ¿podría explicar las escuelas filosóficas de China? Es que tengo muchas cosas, así que me loquea mucho China. Tiene, no sé, su cultura A me ver, loca. eh, a lo El, largo a ver, el taoísmo, el confucianismo surge como doctrinas filosóficas, éticas e incluso religiosas, con la intención de buscar unidad, paz, cooperación entre los chinos, ¿ya? O sea, y estas se difunden en el siglo V antes de Cristo, y también en esa época llega el budismo a China. O sea, es necesaria para que los distintos reinos de China dejen de matarse entre sí, que haya ciertos niveles de paz, de organización, de, ¿no? De intercambio. O sea, el comercio se hace en paz, o se puede hacer comercio en guerra, ¿no? Ahora mismo vemos, ¿no? Desde que Rusia ataca a Ucrania, hay problemas de comercio, subida de precios, escasez de algunos productos, ¿no? Entonces, para que haya comercio, para que haya integración cultural, económica, tiene que haber paz. Y ese es uno de los postulados que tienen en común tanto el confucianismo, que es las ideas principales salen de este político, filósofo, que fue ministro, ¿ya? En China, eh, fue uno de los hombres más importantes, era un noble, chino, diríamos así, un tipo con mucho poder y prestigio. Y él propuso más o menos esa idea de la paz, del orden, la prédica de un concepto, no sé si te has explicado, la armonía, educar a la gente para la armonía. Eh, es algo que parece loco, ¿no? Pero así es. La armonía, la paz. Y en cierta medida lo difunde, ¿no? Él fue ministro en el reino Lu, ¿ya? Así le llaman, reino Lu, también le llaman reino, eh, Estado Lu, reino Lu. Era uno de esos reinos combatientes que, que se están matando entre sí durante esta época.
son reinos, ¿ah? ¿Cuándo empieza a haber imperio? Con los Qin y luego con los Han. Eso ya son imperios. Pero estos son reinos que tuvieron desarrollos propios y luego terminaron pues peleándose entre sí. Ahora, lo que plantea también Confucio está asociado a la búsqueda de un modelo de orden, ¿ya? Cuando él fue primer ministro, da una serie de leyes, pero estas leyes se sostienen en estos principios filosóficos. Eh, Él tuvo varios cargos, ¿eh? Varios cargos. Fue ministro de varias cosas. Fue ministro de obras, una especie de ministro de economía también, que le llamaban ministro de las masas, y incluso de ministro de guerra. ¿Ya? Y él participa durante más o menos 30 años de su vida en distintos cargos públicos. Su último cargo fue ministro de crimen, que ahora sería ministro de Interior, Seguridad, Policía, ¿no? Entonces, las leyes que él da, siendo ministro en una larga etapa de su vida, ¿no? Le permiten a él, no, ojo, él no escribe ningún libro, los que escriben son sus discípulos. Él daba las leyes, las pensaba con sus asesores, con la élite política y militar. Y eso comienza a ser escrito, ¿no? Como cuando dan las leyes en el Perú también. Y esas leyes se convierten en una forma de vida, pero también en una justificación filosófica y religiosa. Para nosotros es difícil entender que alguien, por ejemplo, la Constitución o los códigos actuales los vea como un elemento ético y religioso para la vida. ¿Sí? No hacemos caso a las leyes de tránsito, imagínate eso, ¿no? Entonces, durante su gobierno, primero en el reino Lu, y que se expande hacia otros países, hacia otros reinos de China, ¿no? Fue muy simple, ¿no? Eh, es, el, es una filosofía y a la vez una religión que apoya al gobierno, que sostiene el gobierno, ¿ya? Parece raro, como te digo, ¿no? Nosotros no somos de hacer caso a nada, pero si no hacemos caso a las leyes, haremos caso a los preceptos religiosos tampoco, ¿no? Hace unas semanas ha sido Semana Santa y Semana Santa es una fiesta de guardar. ¿Qué significa fiesta de guardar? Que haces ayuno, abstinencia, meditación, ¿sí? Cuidas tu cuerpo. Pero no, ¿qué hace la gente? Juerga, parrillada, ¿sí? Trago. Y, y la gente se considera católica, ¿no? Entonces, si en eso, que en teoría debe ser un principio moral, no respetamos, va a ser complicado que respetemos el principio legal. Entonces, lo que Confucio plantea desde el gobierno, desde los distintos cargos que ocupó en el reino Lu, es leyes muy estrictas, pero que tienen una justificación filosófica y una aplicación de carácter religioso, ¿ya? Tú, no sé si has visto o has entendido el concepto de teocracia, de Estado teocrático. El Estado teocrático es donde se mezcla la ley, la religión y el conocimiento, la ciencia, la sabiduría. Y todo eso se ve mezclado en este caso, ¿no? Ese es uno. Y en el caso de... Y difunde sus ideas entre el siglo V, siglo IV, este,
siglo VI, siglo V, siglo IV, antes de Cristo, ¿no? Vivió muchos años. Y ahí viene la cuestión, ¿no? Para algunos es filosofía, ley, filosofía, ética, y hay millones de personas en China y fuera de China, porque se difundió mucho entre los chinos y en muchos reinos asiáticos, que actualmente pues hay varios cientos de millones de pobladores chinos básicamente que son creyentes del confucianismo, que Kung Fu, ese término Kung Fu significa perfección o práctica de la perfección, o si algunos lo traducen también como adoradores o seguidores de la perfección. Pero repito, eso está asociado a la política, la religión, el Estado. ¿Está claro? Es confuso porque nosotros no, repito, ¿no? En nuestro país, por la herencia occidental que separa religión, ciencia y política, y encima por el relajamiento de la ética y los valores, a nosotros nos cuesta con trabajo comprender cómo hay gente que cree en eso y sigue creyendo en eso. Incluso el éxito del maoísmo está asociado a eso. Mao es un tipo que da leyes y esas leyes se convierten en una, ¿no? Tienen una justificación filosófica, el marxismo, y moral, la necesidad de la modernización, ¿no? de China, y se practican de manera religiosa. Acuérdate que en China hubo una revolución cultural. Esa revolución cultural está asociada mucho a esta idea de convertir en práctica viva, ritual incluso, casi religioso, las leyes que dan el gobierno, en este caso Mao Zedong, ¿ya? En ese famoso eh, libro rojo, ¿ya? Espérate, déjame, voy a... ¿Está claro eso? Voy a ver Ah, si hay más perfecto. información en la separata. Entonces, en la Ah, separata no hay mucho, ¿no? No hay mucho sí, más, creo. es que son muchos temas, entiendo que son muchos temas. Voy a agruparlo todo y han puesto muy poca Sí, sí. información. Sí, no dice nada, solo casi es un párrafo un poquito más extenso que los que están en la separata. La separata más extenso, pero que están en el PPT. Ya, ¿está claro? Ahora, Lao Tse. Lao Tse casi vive en la misma época, ¿ya? Ya, Lao Tse es más antiguo, un poquito más antiguo, décadas antes, siglo VI. Y Confucio es, también es la misma época, ¿no? Pero le dicen, ¿no? Lao Tse es una especie de gran maestro, ¿no? Él sí no fue un ministro, asesor, político. Él era ¿sabe su chamba cuál era? Él era archivero, bibliotecario, ¿ya? Era un erudito. Lao Tse es un maestro. Ahora, él comienza a plantear también esta idea en plena época de los reinos combatientes. ¿Ya? Se le llama reinos combatientes, pero también se les llama la época de las 100 escuelas del pensamiento o la época de los reinos combatientes. Si lo ves en términos de estructura política, económica, social, reinos combatientes. Pero si lo ves en términos de pensamiento, literatura, filosofía, ciencia, se le dice la época de las 100 escuelas del pensamiento, ¿ya? Para empezar. Y obviamente en la separata se menciona a dos, que son Confucio y Lao Tse. Pero podríamos mencionar también a otro, ¿no? Que es muy popular en la época y que se rescató mucho en estos años de las guerras comerciales y el crecimiento de la expansión comercial, que es Sun Tzu.
que escribió un libro, El arte de la guerra. Sun Tzu también fue ministro. Pero regreso a Lao Tse. Lao Tse no fue ministro. Él era un profesor y también archivero. ¿Ya? Y él comienza a predicar esta idea de la búsqueda de la armonía, de la búsqueda del equilibrio. Y esta lógica del yin y el yang. Y él sí escribe. ¿Ya? Y él sí escribe un libro que se ha llamado, que hasta ahora tiene muchas ediciones, llamado Tao Te Ching, ¿ya? O en la la gramática que ha hecho el Partido Comunista en China, le ha puesto Dao De Jing. En la gramática tradicional es Tao Te Ching, ¿ya? Eh, y él es un filósofo del reino y vive en el reino Tang, ¿ya? Que es otro de esos reinos combatientes. Y él propone esta idea del equilibrio. Ahora, el libro este Tao Te Ching, yo lo leí estando en el colegio y para mí fue una especie de libro de autoayuda, ¿no? Porque él parte de dos hechos de la vida. El primero de ellos es que el mundo es real y vive en un permanente caos, ¿ya? Esa es la realidad. La realidad es caótica. Uno. La segunda gran verdad. Tiene muchas verdades, ¿no? Yo te hablo de los dos sustentos filosóficos más importantes que yo he entendido. Es que el ser humano tiene dos caminos. O se hace parte del caos, o da, ¿no? o pone un freno en su vida y comienza a mirarse a sí mismo y a entenderse dentro de ese caos. O sea, o te dejas llevar por el caos, o te dominas a ti mismo. Te entiendes en ese caos y dominas, ¿no? Y buscas ese equilibrio entre ese caótico mundo exterior y la necesidad de paz, ¿no? La necesidad de armonía para poder entender el mundo y a ti mismo, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Ahora, en teoría se supone que viven, Lao Tse es mayor, ¿sí? Pero hay autores que hablan de un debate. O sea, nunca se reunieron, pero parece ser que hay un debate filosófico entre estos pensadores, ¿no? Porque hay intercambios de ideas, hay intercambio no se sabe si de correspondencias, pero sí de ideas, ¿ya? Pero sí, si tienes tiempo para leer, ¿no? Yo uso la lectura para relajarme y también para aprender. Eh, Lee pues el libro Tao Te Ching en la gramática tradicional china o Dao De Jing en la gramática normalizada actual, ¿no? Que impuso el Partido Comunista Chino en China. No sé, tú puedes elegir. Ahora, los dos personajes han sido divinizados, ¿no? Los dos personajes han sido divinizados, han sido convertidos en objeto de adoración. ¿Ya? Entonces, pero repito, ¿no? Confucio es una filosofía moral que, ¿no? Que sostiene las leyes que él da para el buen vivir, la convivencia. Y desde el reino Lu, poco a poco esto se va extendiendo en muchos reinos. Y Lao Tse, ya
que no es, repito, no es para nada un político. Él no pertenece a las, diríamos así, a las élites políticas, no fue ministro, no fue nada de eso. Él más bien desde este reino, del reino, él era, ¿no?, archivero de los palacios del reino Chu, o Chou, ¿no? También se dice Chou, o reino Chu. El reino Chu es el del occidente, ¿ya? Y que está en guerra pues con nosotros. Reino occidente o reino del oeste también se le dice. Y él pues propone una serie de enseñanzas, ¿no? Entender la naturaleza, analizar la naturaleza, y tratar de buscar el orden de las cosas. Porque lo que nosotros vemos, este aparente caos que nos somete, en realidad tiene orden. Pero para entender el orden tienes que entender de ti mismo, ¿no? Y mirar las cosas con tranquilidad. Y él habla de estos principios de complementariedad del yin y el yang, ¿ya? El yin y el yang, que están regidos bajo un principio mucho más grande que es el Tao, ¿ya? Esa es la diferencia. Ahora, paralelo a esos dos está Sun Tzu, ¿ya? Que yo una vez, me acuerdo, propuse en la oye, ¿por qué no ponemos a Sun Tzu, que ahora está de moda por la cuestión de los negocios, la agresividad, el pensamiento estratégico? Y los profesores dijeron, no, pero no es escuela filosófica. Sí es una escuela filosófica, pero que se ha aplicado pues no como religión, sino como eso, estrictamente doctrina militar. ¿Has escuchado Sun Tzu? Me imagino. No, profesor, disculpe, no he escuchado. Ya, entonces ya no me meto más. Pero ¿a qué carrera vas tú? ¿A qué carrera vas tú? Porque los de administración, economía, contabilidad, negocios. ¿Ah? Traducción, yo. Traducción e interpretación. Ah, ya. Entonces no vas a escuchar mucho a Sun Tzu. Sun Tzu es, a ver, Maquiavelo en el libro El Príncipe es la estrategia política, ¿no? Ya. Sun Tzu en el arte No, de la profesor, guerra es la estrategia militar. profe, bueno, lo que yo he escuchado, bajo el criterio del profesor de historia que tuve aquí, no sé si conocerá a Víctor Uriba, estuve en la pre. ¿Víctor qué? Urbina, claro, sí lo conozco. Sí. Sí, es un gran profesor. Me dijo de que el príncipe, fue en verdad, o sea, no de por sí, porque ¿Cómo? sí, fue una forma de gobernar. O sea, Claro, es claro, por eso te digo, algo. el príncipe de Maquiavelo es un modelo de estrategia política para el Ajá, gobierno. En cambio, o sea, si tú quieres ver, la otra forma de la política es la guerra, la dice Maquiavelo, claro, sí. ¿ya? Hacerlo. Y el que ha hecho el libro más importante para estrategia militar, o el primer tratado, el más influyente, tal vez, ¿no?, de los tratados de estrategia militar es Sun Tzu, ¿ya? El arte de la guerra se llama el libro, que es genial. Sun Tzu era pues Ah, ya, sí, un lo he escuchado. capo. Sí, ya lo escuché ya. Sí, me iba a comprar su libro, está 15 soles, creo que está muy barato. Está No muy tengo la popular. menor idea, no tengo la menor idea de cuánto está. Pero ese libro es escrito por este estratega. Ahora, estos Ujú. tipos pues tienen, a diferencia del AOC, que o sea, obviamente son nobles, ¿no? Si saben leer y escribir son nobles. Y la OC es eso, un profesor y un archivero. Y él sí escribe su libro. En cambio, Confucio da las leyes y otros anotan, y sus discípulos son los que convierten, a esas leyes les dan la justificación filosófica, moral, y luego le crean los rituales, ¿no? En cambio, el AOC sí escribe un primer libro y luego sus discípulos comienzan a aplicar esos principios de análisis, ¿no? Esa idea de que existe un Tao que ordena todo, Dao o Tao, que ordena las cosas, que es un principio abstracto, que,
que es una fuerza, ¿no? Y el yin y el yang, que son estos elementos de complementariedad. Comienzan a aplicarlos sus discípulos a, no sé, a la familia, a las leyes, a la economía, a todo lo aplican. Esa es la diferencia, ¿no? Y ahora Sun Tzu también llegó, fue ministro, ¿no? Político, general. Y él hizo pues, un brillante análisis. Él era del reino Qin, ¿ya? Durante la época del reino Qin, pero del estado Wu, ¿no? O sea, China estaba recontra dividida en esa época, ¿no? Y se andaban sacando la mugre por cualquier cosa. ¿Ya? Para que ubiquemos así. Confucio era del reino Lu, Lao Tse del reino Chu, ¿ya? Y Sun Tzu del reino Wu, ¿ya? Son y los tres países andan peleando, ¿no? Entonces lo que él plantea tiene que ver mucho con esa necesidad de analizar eh, la realidad y tratar de entenderla, ¿no? Pero en el caso de la guerra, ¿cuál es el principio central de este señor? Estudia al enemigo, estudia su historia, sus rituales, sus costumbres, así como estudias los tuyos, ¿ya? Porque de esa manera, al comprender al enemigo, vas a saber cómo combatirlo de manera más eficiente. Y el libro, pues, se convierte como ahora se dice, ¿no? Cuando un libro tiene mucho éxito, bestseller, ¿no? Es el libro más transcrito durante, a ver, desde el siglo eh, 6 en el que él vive, entre el 6 y el 5, hasta la época Qing y la época Han, ¿ya? Es terrible, ¿no? Ahora, ya más o menos yendo a la pregunta que hiciste al inicio, que es de la separata, del ejercicio. China, al final de la etapa de los reinos combatientes, se establecen, terminan quedando más o menos vivos 7 reinos, ¿ya? Los Chao, Qing, Qi, Chu, Han, Wei y Yang. Y de todos estos, ¿quién gana las guerras? Los Qing, eh, que es el reino de Qi. El término técnico es Qi, Chi, Huan, Ti. Son bravos, ¿no? Además, se matan por todo. De ahí, pues, esa cultura militar que tienen, ¿no? Bien. Pregunta, pregunta. Sí, profesor, quería preguntarle bueno, quería confirmar una información, porque no está en el boletín. Es sobre el Imperio Antiguo, o sea, donde se crearon las pirámides, pero, Ya. o sea, bajo mi profesor que tenía, comentó acerca de que las pirámides no fueron hechas en ese tiempo por esclavos, fueron hechos bajo Claro. salario. ¿Ese es cierto? Por- Eran comunidades tributarias. Ah, está, como tributo, se puede decir. Así es, eran comunidades tributarias. O sea, las comunidades tributaban en horas de trabajo. Las comunidades tributaban en ladrillos. Las comunidades tributaban en alimento. Entonces, había las comunidades que no tenían en piedras talladas, ¿ya? Las que no tenían piedras talladas, las que no tenían alimentos. ¿En qué tributarían? En trabajo, pues, en horas de trabajo, ¿ya? Y así se construyeron, porque, ojo, los esclavos, el modelo que se asocia al modo de producción esclavista con el que se construyen las obras, es propio de la edad de hierro. Y la edad de hierro en Egipto empieza por acá, ¿ya? Acá, desde en la invasión de los pueblos semitas.
los Hicsos en el segundo intermedio, y de ahí en adelante. ¿Ya? Esta sería, en Egipto, esto sería la época predinástica, donde se andan peleando entre los reinos y ciudades-estado. Está asociado al cobre, y desde la época arcaica o tinita hasta, ¿no?, Imperio Antiguo, Primer Intermedio, ¿no?, y Primer Imperio Tebano, está asociado al bronce. Y el hierro, desde la llegada de los invasores semitas, los Hicsos, en adelante. Entonces, desde aquí, de aquí para acá, ¿ya? ¿Ves la pantalla? Toda esta etapa son los que hacen las obras, los templos, Luxor, ¿no?, Karnak, ¿no? Esos templos son hechos ¿por quién? Por esclavos. Pero los templos y las grandes pirámides, en este caso las grandes pirámides de Keops, Kefren o Miker, son hechas por comunidades tributarias. Profesor, le tengo una pregunta. El imperio, bueno, Egipto sería considerado imperio, ¿no? Hay un debate, porque imperio es, ¿ya?, cuando gobiernas muchos pueblos de otras culturas, identidades, idiomas. En este caso, se utiliza el término imperio en Egipto porque es un gobierno, un estado que controla distintos pueblos que tienen diferentes dioses, diferentes formas de organización. Pero en muchos libros prefieren usar el término reino, ¿no? Por ejemplo, para el imperio antiguo le ponen reino antiguo, ¿ya? Imperio medio, reino medio. Y recién se puede hablar de imperio en el concepto moderno para el nuevo. ¿Por qué? Porque ahí sí Egipto gobierna y controla pueblos fuera del Valle del Nilo, ¿ya? Este es el Valle del Nilo, y esto es lo que controló Egipto, o el Estado egipcio, desde la época tinita, pero luego se fragmenta, ¿no?, dos veces, dos intermedios, pero en la época del Imperio Nuevo, Egipto controla hasta Libia, que es esto de acá, y hacia el sur, las cordilleras de lo que ahora sería Sudán, y controla también Tierra Santa, que sería todo esto. Entonces, hay algunos, pero el término que se usa es imperio, pues, ¿no? Y en los libros se aparece así, imperio, y en algunos casos, en otros libros, reino. Y aquí no nos metemos en ese debate porque esos son contenidos creados por los investigadores de esa época, los expertos. Por eso aquí puedes usar reino nuevo o imperio nuevo y no pasa nada. No, sí, profesor, es que en la pregunta 1, en la segunda enunciado, dice, la ciudad de Tebas, ubicada en el Alto Egipto, se convirtió en capital imperial. Y Claro, en pues eso, porque desde Tebas, ya desde Tebas controlan un montón de territorios. entonces la Desde controlación de Tebas, territorio es un imperio, entonces, ¿no? ¿sí? A ver, vamos a ver. Claro, es que es cierto eso. A ver, vamos en la primera pregunta. El faraón Amenhotep IV impulsó la reforma religiosa de carácter monoteísta, ¿ya? Eso no corresponde a esa etapa. ¿Eso corresponde a qué etapa? ¿Ya? La reforma de Amenhotep es al Imperio Nuevo. ¿Ya? Acá, la pregunta es sobre Imperio Medio. ¿Ya? Imperio Nuevo, Imperio Medio. Y acá está. La primera es Imperio Nuevo. La segunda es Tebas. ¿Ya? Se ubica en el Alto Egipto, o sea, hacia el sur. Tebas está acá, la parte alta del valle, porque el río Nilo corre de sur a norte y desemboca en el Mediterráneo, ¿no? Tebas se convierte en la capital que controla al resto de templos o ciudades autónomas
llamados nomos, que tienen distintos dioses. Por eso se usa el término imperio. Y luego, los hicsos invadieron Egipto introduciendo el caballo y los carros de combate. Claro, este periodo termina, ¿ya? Creo que aquí, en este cuadro resumen, está mucho más claro, ¿no? Imperio Medio, la gran capital es Tebas, con su dios Amón-Ra, es la segunda unificación, quien la hace es el faraón Mentuhotep II, y esta época termina con las invasiones de los pueblos semitas que controlan los semitas toda esta zona del norte de Egipto, e incluso hacen una ciudad capital que le llamaron Avaris. Ahora, la cuarta dinastía construyó las pirámides de la planicie de Gizeh, sí, pero la cuarta dinastía está en el Imperio Antiguo. Esta es la etapa de las grandes pirámides, maravillas de la humanidad, ¿no? Del Imperio Antiguo en el Valle de Gizeh. Entonces, la 1 es verdad, las dos alternativas que corresponden al Imperio Medio son la 2 y la 3. ¿Ya? Bien, ¿qué otra pregunta tienes? Dale, dale, todas las que tengas. Así comprendes mejor Ah, esta. no, sí, me he dado cuenta eso de la consulta académica es muy buena. Profesor, tengo una duda, pero es que en clases tengo un profesor que, o sea, usa mucho el método de estudio de usar muchos nombres, o sea, tipo, como decir, la cultura fue descubierta por tal, y como que no viene en el boletín, yo soy pésimo en los nombres. ¿Es importante aprenderse los nombres descubridores de culturas o algo así? No sé, así por Que, su criterio. mm, a ver, en el modelo de ECO te proponen mucha información, ¿no? En los enunciados de las preguntas, ¿te das cuenta? Sí, Te profesor. ponen ya, justamente lo que hacen, yo también lo hago, entonces cuando hablo, por ejemplo, de Caral, las investigaciones de Rupchadi, este, ¿no? Chavín, las investigaciones de Julio César Tello. ¿Por qué se ponen los nombres? Porque a veces esos nombres vienen en las preguntas, o si no, la periodificación, ¿no? La periodificación propuesta por John Rowe, ¿no? De la historia del Perú prehispánico se sostiene en qué? En la cerámica, ¿no? En la evolución de la cerámica. Evolución y difusión de la cerámica. Entonces, por ejemplo, para eso es importante fijar concepto, autor, características. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ese es el modelo de la pregunta. Ya no es preguntas directas como se hacían hace años, que solo evalúan memoria, sino se supone que esta idea de destreza cognitiva es que el estudiante tiene la información en la cabeza y tiene que, ¿no? Tienen que haber una especie de reactivos para que los estudiantes puedan responder. O Ya. sea, por Profesor, eso es bueno a veces poner detalles. no, sí, entiendo bastante que yo soy muy malo con los nombres. Es lo único malo que tengo. Lo que tienes que hacer es relacionarlos, ¿no? En un esquema muy simple. ¿Ya? Por Ah, ejemplo, yo a ver, voy a enseñarte cómo lo he hecho yo en la semana 2. ¿Ya? profesor. Sitio, características, sitio, ¿ya? Ahí va a aparecer. Ahorita sale, está cargando. Ya cargó. ¿Ya? Pero, por ejemplo, para hablar de las teorías, ay, se Ujú. fue. Para hablar de las teorías, eso está así, en la separata, está de esa manera planteado, ¿no? Sí, con nombres. No. Sí, tengo que Claro, aprender. caballero, pues, Sí, pues. ¿ya? Yo más Entonces, hago. yo lo he desarrollado, por ejemplo, para que los alumnos entiendan, y también cuando habla de lítico puse esto, ¿no?
para que estos son los autores que investigaron y hicieron las publicaciones y la tipología, las características de los sitios. Porque a veces, Manish que investigó, Piquimachay, ¿no? Que es el lugar más antiguo de presencia humana. Rafael Larco que investigó, Paiján, que es el sitio de restos humanos más antiguos del Perú, o el sitio con restos humanos más antiguos de la costa del Perú. Las dos valen, ¿eh? Y así pues. Entonces, la idea es justamente brindarte la mayor cantidad de información posible para que luego tú la uses al momento de tu reflexión, de la aplicación teórica que hagas, ¿ya? Ujú. Y de la aplicación práctica, obviamente, las preguntas. Ah, sí. Las preguntas de cosas muy confusas. Me he dado cuenta. Estaba Claro, eso resolviendo es. para adivinarlo. Ajá. Ya, a ver. Se ha conectado también Andrea. ¿Tienes alguna pregunta? Héctor, si tienes más preguntas, anda pensándolas y las resolvemos. Andrea, ¿tienes alguna pregunta? Para eso estamos acá, para responder todas sus preguntas. Dudas, aclaraciones. Salgo de acá y regreso a la semana 3, ¿ya? Ya está. Profesor, Dime, dime. los unos son mongoles, ¿no? O sea, los unos. Sí, Porque, los unos son pueblos mongoles, sí, ¿ya? ya. A Creo que ver, ya. no sé. A ver, tienes que, cuando hablamos de la edad antigua, hay un montón de pueblos invasores y hay pueblos originarios, ¿sí? Acá he puesto los invasores que más llegan a conquistar a estos. En la edad antigua, llegan a someter y a conquistar a estos. Son siempre los que están ahí atacando. Indoeuropeos, también se les dice también se le dice germanos, también se le dice caucásicos. Y son todos estos de indios, hititas, todos estos. Y hay los otros que son los semitas que son todos estos de acá. ¿Ya? Así que anótalo para que tú no te olvides. Sí, pues, Y aparte, a finales de la Edad Antigua aparecen en Occidente los hunos, ¿ya? A finales de lo que, ¿no? Y obviamente también las tribus, distintas tribus de las estepas de Mongolia, ¿ya? Salen de estas zonas presionando, ¿no? A los germanos desde las zonas del Cáucaso, que lo que ahora sería Rusia, hacia Europa Occidental, pero también hacia, ¿no? Van hacia China y van hacia la India. O sea, a inicios, entre finales de la Edad Antigua e inicios de la Edad Media, ¿no? Hay invasiones de los distintas tribus mongolas a la India, a China, a Mesopotamia y a Europa Occidental, o sea, a los romanos. Y ya las oleadas de estos invasores son permanentes hasta la Edad Media. Hasta la Edad Media siguen atacando, ¿sí? La última oleada de los mongoles fue en del siglo XII al siglo XIII. Llegaron estuvieron muy cerca, conquistaron Hungría, los mongoles, en el siglo XIII. Destruyeron Rusia, muchos reinos musulmanes, hicieron lo que quisieron los bárbaros. Profesor, en el sentido cuando dicen indoeuropeos, yo antes tenía, o sea, el sentido de que era una tribu o un tipo de cultura, pero creo, o sea, bajo lo que he leído,
que son tipo como los romanos le decían bárbaros a la gente que no era como ellos, los helenos le decían, ya no me recuerdo, a las personas de que no eran como ellos. Entonces, los indoeuropeos serían tipo como culturas que están muy alejadas a las culturas principales. ¿Eso sería? No, son otros pueblos, así de simple, son otros pueblos. No, el término bárbaro de los romanos es para extranjero, ¿ya? O sea, bárbaro es el que vive, el extranjero que vive en con otras costumbres, otras formas de organización. Y el civilizado, según los romanos, es el que vive en una civita, en una ciudad con leyes, con organización, ¿no? O sea, los romanos a donde llegan imponen ese modelo de organización, civita, ¿ya? Lo imponen y todos los que viven de acuerdo a esa organización, distribución, ley, le llaman civilizados. En cambio, los otros no tienen ciudades, ¿ya? Son asentamientos y son seminómades. Eh, los vikingos viven en casas de madera hasta la Edad Media, ¿ya? Los mongoles hasta el siglo XIII siguen viviendo en estas tiendas de campaña, ¿no? De tela, de cuero, porque su visión es, pues, ¿no? Su organización es de pueblos nómades o seminómades. Esa es la cuestión. Ah, ya, pues, gracias, ya no tengo ninguna duda, creo. Creo que eso está Ya, aclarado. muchas Muchas gracias. gracias. Gracias a ti. Gracias a ti. Ya voy a revisar el chat porque ha sonado bastante la campanita a ver si hay más preguntas.
Bien, para entender mejor el desarrollo de estos contenidos, tenemos que tomar en cuenta una serie de conceptos, ¿ya? Que están aquí, que los planteo acá, para identificar las características de estos pueblos. ¿Cuáles son estos criterios para definir una cultura como civilización? Esta información complementa lo que hemos visto en la primera semana sobre la periodificación y las características de ¿no? de las civilizaciones o la diferencia entre los pueblos civilizados y los no civilizados. ¿Qué tienen que tener los pueblos civilizados? ¿No? Desde el siglo XVII, la propuesta de Eric Kahler y los ilustrados es que tenga escritura, ¿no? Esto se difunde mucho en esta época del siglo XVII, de la filosofía y las ciencias racionales que se difunden en Europa y durante el proceso de la Ilustración. Pero ya en el siglo XIX, como producto de la Revolución Industrial, hay una serie de modificaciones y propuestas para entender la importancia de la tecnología a lo largo de la historia. Y es así que Christian Thomsen, un museógrafo y anticuario de Dinamarca, propuso que la historia sería la edad de los metales y la prehistoria la edad de piedra. Que esto se difunde y se convierte en otro criterio organizador que también hemos visto en la semana 1. También, a mediados del siglo XIX, surgen las ciencias sociales modernas en distintos lugares, casi al mismo tiempo. En Alemania, Karl Marx y Friedrich Engels; en Francia, Augusto Comte; en Inglaterra, John Stuart Mill. Y llegan las tres escuelas, llegan casi al mismo punto de partida. Para que haya una civilización es indispensable que haya un Estado, ¿sí? Que ordene a través de leyes coercitivas, ¿no? Que tienen carácter incluso mágico, religioso, ¿no? Carácter teocrático, como dice Augusto Comte, pero que al mismo tiempo controlen, ¿no? A través de esas leyes la propiedad, como dice John Stuart Mill, pero también que controlen el excedente productivo y lo redistribuyan de manera desigual para establecer la especialización laboral que es indispensable en un Estado civilizado, como sostienen Marx y Engels. Entonces, en función de estas tres escuelas o tres teorías de las que surgen las ciencias sociales modernas, se entiende al Estado como un elemento central, ¿no? Para definir el carácter civilizado de un pueblo. Ya en el siglo XX, las investigaciones que se desarrollan en distintas zonas de Mesopotamia, en las distintas zonas de Egipto, van a evidenciar, van a encontrar evidencia de que las grandes ciudades que aparecían en las fuentes escritas, en los documentos de la antigüedad, no eran exageración ni mito, eran más bien una propuesta, ¿no? Para entender que estos pueblos, tipo ciudades como Tebas o Memphis, eran pues de medio millón, de 1 millón de habitantes, en pleno desierto. ¿Y cómo vivían en pleno desierto? Pues porque tenían redes de agua y desagüe para poder vivir y producir sus alimentos. Y esto se complementa también con la teoría de la evolución y difusión de la cerámica, que es indispensable. Bien, se ha conectado Jorge. Jorge, ¿tienes alguna pregunta? Pregunta cualquier duda que tengas sobre el desarrollo del curso, de la semana 1, 2 o 3. Tú me dices. Te escucho.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes, sí. Buenas tardes. Gracias. Estoy Dime. recién conectado. Cualquier duda yo se la hago presente. Perfecto. Ya, entonces, voy entonces a seguir explicando estas partes conceptuales que a veces son difíciles de entender, pero que son muy útiles. Y además, todas estas características las vamos a encontrar en las 4 culturas civilizadas que trata la semana 3, ¿no? Egipto, Mesopotamia, India y China. En algunas empieza primero la metalurgia, el Estado, en otras la hidráulica, en otras, ¿no? Encontramos todo a la vez, ¿no? Todo al mismo tiempo, pero es complicado que todo esto surja al mismo tiempo, ¿no? Antes de la escritura, ¿qué cosa hay? Metalurgia, Estado, hidráulica, cerámica, por ejemplo. La escritura más bien no aparece en todos los pueblos, ¿no? Ahora, de acuerdo a lo que vimos semana 1 y semana 2, llegamos a la conclusión de que hay 6 civilizaciones originarias, o sea, 6 lugares en el planeta que transitaron toda esa etapa del paleolítico, ¿no? Mesolítico, neolítico, hasta establecer una civilización que tenga estos criterios, o todos o casi todos. Mesopotamia, más o menos en el 4000 a.C., manifiesta todos esos criterios. Egipto 3500, la India el 3000, aunque la escritura llega después en la India. China 2500, en el Perú más o menos 2000, en México 1500. Ojo, en el Perú nunca se desarrolló escritura y en México nunca se desarrolló metalurgia. En México hay orfebrería, joyas, ¿sí? Adornos, coronas, collares, joyas, pero no el uso de los metales como instrumentos, herramientas o también armas, que sí se hizo en el Perú. Pero en el Perú no hay escritura, ¿ya? Eso hay que tenerlo bien claro. Y ojo, vamos a ver también en esta semana 3 cómo algunos pueblos bárbaros, concepto que los romanos le dan a los pueblos extranjeros que no tienen un modelo de organización cívico, urbano, ¿no? Leyes, ¿no? Como tienen ellos. Entonces, ahí está la cuestión, ¿no? ¿Y quiénes son? Estos pueblos invasores son de 2 familias étnico-lingüísticas, ¿ya? Los pueblos indoeuropeos, también llamados arios, también llamados germanos, también les dicen caucásicos, porque su lugar de origen son estas cordilleras y valles que tienen como punto central el Cáucaso, que es una zona que está en Rusia actualmente, el sur de Rusia y otros países más, que está entre el Mar Negro y el Mar Caspio. Y estas tribus indoeuropeas van a salir por oleadas e invadir otros territorios. ¿Quiénes son? Aquí están hititas, hurritas, medos, persas, helenos, latinos, celtas, kurdos, baltos, armenios, ilirios, eslavos. ¿Ya? Están en orden de aparición en la historia de estos grandes pueblos civilizados. Estos pueblos invasores son seminómades o nómades incluso. También tenemos otro grupo de familia étnico-lingüística ubicado en lo que ahora sería el centro de Rusia. Más o menos los valles que se forman en la cordillera de los Urales, en lo que ahora sería el centro hacia el oriente de Rusia. Y son los pueblos semitas, ¿ya? Que van en distintas etapas, tener oleadas de invasores que salen de esa zona y van a llegar a distintas partes, ¿no? de estos pueblos civilizados. Acadios, ¿sí?
¿no? Los amonitas, amorreos, ixos, hebreos, fenicios, cananeos, babilonios, asirios, árabes, etíopes. También están ordenados en aparición en los procesos de ataque e invasión a estos pueblos civilizados. Obviamente, los pueblos civilizados del viejo mundo, ¿no? Porque al nuevo mundo, o sea, América, Perú, México, serán los descendientes de los indoeuropeos, los descendientes de los germanos, los españoles, los que conquistarán a estos pueblos, ¿no? Bien, esto ya no, eso para entender acá, voy a ver si hay algo en el chat, si no. Jorge, ¿tienes alguna pregunta? ¿Todos estos conceptos están claros? Dime tú, yo estoy para escuchar. Sí, ¿Ya? profesor, sí. Ya, Está muy pero bien. busca alguna duda en la separata de la semana 1, 2 o 3, alguna duda, y me la dices y la conversamos. Voy a ahorita traerme un poco de agua para tomar porque se me ha acabado lo que tenía acá en la taza. Un minuto. Bien, seguimos. ¿Tienes alguna pregunta? Si no, yo sigo con la explicación de esto, de que son las características de las civilizaciones del viejo mundo en la edad antigua. O sea, de las 4 que vamos a hablar, tienen estas características. Y estas características también van a ser, por ejemplo, importantes para lo que hablaremos en la semana 6, 5, que es Grecia y Roma. ¿Ya? Bien, estas 4 civilizaciones que vemos en el mapa, Egipto, Mesopotamia, India y China, presentan estas características, ¿sí? Y la vas a encontrar en toda esta separata y van a jugar un poco con los estudiantes, con el cerebro de los estudiantes, porque te lo van a presentar con distintos conceptos, ¿no? Todas son civilizaciones hidráulicas, es decir, tienen agricultura intensiva. Pero en la separata, además de ponerte agricultura intensiva, te van a poner, tienen irrigaciones, acueductos, agua y desagüe, reservorios de agua, represas, derivaciones de los ríos, todo eso es hidráulica. Ciudades con agua y desagüe, ¿ya? Acequias, todo eso es ingeniería hidráulica, ¿ya? Otra característica son estados teocráticos, es decir, las
formas de organización del gobierno mezclan política, religión y ciencia, ¿ya? Al inicio de la sesión de consulta de hoy, un compañero que se conectó me preguntó sobre esto del confucianismo y el taoísmo, que son doctrinas filosóficas, pero también políticas y religiosas, ¿no? Entonces, en estos estados no hay esa separación entre lo político y lo religioso y lo científico. Eso recién lo veremos con los griegos, a partir de la época clásica sobre todo, que separan religión de política y de ciencia. Y eso se difunde desde la época clásica de Grecia por muchas culturas, y los romanos van a organizar primero la etapa de la república y el imperio con esas características, separando política de la religión y de la ciencia, ¿ya? Pero eso fue una propuesta, porque al final durante la Edad Media, la Iglesia vuelve a tomar el control de la ciencia, la tecnología y, y a controlar la política. Por eso en la Edad Media vemos países europeos cristianos y en Medio Oriente los estados islámicos, donde se mezcla otra vez todo, ¿no? Regresamos a un punto donde se mezcla otra vez y vemos gobiernos con características teocráticas, ¿no? Como fueron los distintos reinos europeos y los distintos reinos musulmanes. Ahora, los musulmanes se mantuvieron así y hasta ahora hay países musulmanes que mantienen esto de la teocracia, ¿no? E incluso las sectas musulmanas más fundamentalistas y fanáticas quieren crear un estado, ¿no? Como el ISIS, ¿no? Un estado islámico que sea gobernado por las leyes que salen del Corán. Pero y hay una república, la República de Irán, que es la que promueve mucho a los grupos terroristas actuales en todo el mundo, que es una república teocrática, que es gobernada por una casta sacerdotal. Ahora, Occidente más bien, en Occidente, en Europa, ¿ya? Se dio a finales de la Edad Media el fenómeno de las ciudades, las universidades, que crean los profesionales, que forman a los profesionales para mantener el crecimiento económico de las ciudades, y la crisis de la iglesia y de los señores feudales promueve la alianza entre los que viven en las ciudades y se dedican al comercio, ¿no? Los burgueses, y las viejas casas dinásticas que tienen el título de reyes o monarcas, que durante el feudalismo su poder fue reducido a un poder simbólico, puesto que más poder tenían los líderes de la iglesia, como los papas o cardenales, y los grandes señores de la guerra o señores feudales que eran dueños de enormes territorios, como los grandes duques. El duque de Aquitania tenía más poder que el rey de Francia, ¿no? Y así pues, ¿no? La Edad Media refleja estas fragmentaciones. Ahora, todos los pueblos de la antigüedad que vamos a hablar en la semana 3 son estados de carácter teocráticos y tienen religiones politeístas. Ya tienen religiones politeístas. Es decir, coexisten diversas divinidades y centros ceremoniales, pero uno se impone a los demás convirtiéndose en capital, como lo fue primero en Egipto Timis, luego Menfis, luego Tebas. ¿Ya? Y en el caso de Mesopotamia, lo vemos primero con Akkad, luego Babilonia, luego Nínive, y luego otra vez Babilonia, ¿no? Que es reconstruida durante el Segundo Imperio Babilónico. Y en el caso de China, de los reinos combatientes se pasa a la unificación a partir del reino Qin o Qi. Y en la India recién se unifican, como veremos, se unifican por el miedo que tienen
a la continuación de los procesos de expansión y conquista de las tropas griegas y macedonias al mando de Alejandro el Grande, ¿no? Alejandro Magno. El miedo a Alejandro hace que la India se unifique. Pero el politeísmo es eso, ¿no? Una ciudad tiene un gran santuario con un dios principal y dioses secundarios, ¿ya? Y esto coexiste, y esos dioses están asociados a las fuerzas de la naturaleza, a las estaciones del año, al calendario agrícola, la luna, el sol, calor, frío, agua, tierra, ¿sí? Viento. Básicamente, calendario agrícola, actividades productivas. Y los astros, ¿no? Luna, Sol, Marte, Mercurio, Júpiter, fenómenos celestes, eclipses, ¿no? Meteoros, arcoíris. Eso es, ¿no? Son los dioses que guían el calendario en términos de calendario de vida, calendario de la productividad. O las fuerzas de naturaleza, ¿no? El terremoto, ¿sí? El rayo, el trueno, la furia del agua, la furia de la tierra. Eso es normal en estos pueblos. Ojo, el monoteísmo no es lo normal, el monoteísmo es el sometimiento impuesto por un pueblo X de su Dios, sus costumbres y sus rituales, como por ejemplo los españoles hicieron en América, o los francos cristianos hicieron en Europa, ¿no? Con Carlomagno, o los musulmanes lo hicieron en Medio Oriente y en el norte de África, con, ¿no?, las primeras conquistas que justifican con la idea de la Guerra Santa. ¿Hubo intentos de monoteísmo en esta época? Sí. En estas culturas, ninguno prosperó. En Egipto, Amenofis IV, que se cambia de nombre, se convierte en Akenatón, que quiere imponer al dios Atón, que es el sol. Y imponerlo implicará destruir los santuarios de las otras ciudades, o nomos, o ciudades santuario. Pero felizmente perdió, porque si ganaba, hubiera sido la destrucción de un rico patrimonio cultural de esos pueblos. ¿Ya? Ahora, todos estos pueblos están gobernados por una serie de castas de sacerdotes y militares, pero sobre todo castas militares. Y eso se puede apreciar en las fuentes escritas que nos dejan estos pueblos. Recuerden que hay fuentes escritas. Y si no las hay, muchas de estas fuentes escritas, tenemos fuentes orales en las que, ¿no?, se puede entender la existencia de estos grandes héroes, guerreros, e incluso las historias que cuentan son historias asociadas a guerras y conquistas. Y además, ¿no?, todos estos pueblos, su maquinaria militar es fundamental para someter a otros, primero mantener el orden, porque son estados coercitivos que mantienen el orden con leyes muy drásticas. Segundo, para la expansión y conquista. Y tercero, para defenderse de otros invasores, ¿no? Porque si no estás preparado para la guerra, pues te van a conquistar. Así de simple. Y esto demuestra, pues, que hay sociedades jerarquizadas, divididas en castas o estamentos, altamente especializados, ¿no? La casta de militares, la casta de sacerdotes, la casta de constructores, son élites especializadas. ¿Y de dónde surgen estas élites? ¿No? Durante inicios de la Edad Antigua comienza, ya en el Neolítico hay especialización laboral, acumulación de excedente, y se da el salto en la civilización a un reparto desigual del excedente, beneficiando los procesos de especialización que empiezan en el Neolítico, pero que se consolidan, ¿no?, en la edad de cobre y la edad de bronce. Y obviamente estos pueblos se caracterizan por ser esclavistas, pero hay que tener bien clara la diferencia.
¿ya? Porque muchos hablan de modo de producción esclavista, pero el modo de producción esclavista es propio de la edad de hierro, ¿ya? La mano de obra trabajadora de la edad de cobre y la edad de bronce son distintas comunidades tributarias. Hay esclavos, producto de las guerras, ¿sí? Pero son esclavos propiedad del gobierno, que pueden ser sacerdotes, reyes, gobernantes o las autoridades de las ciudades. Y estas autoridades deciden en qué van a utilizar a estos esclavos, ¿ya? En cambio, en la Edad de Hierro, los pueblos de la Edad de Hierro, ¿sí? El Imperio Asirio, el Imperio Babilónico, el Imperio Persa, las polis griegas, la República Romana, el Imperio Romano, todos esos pueblos, la mano de obra son esclavos. O sea, los que construyen el Coliseo Romano, los jardines colgantes de Babilonia, la ciudad de Persépolis, la ciudad de Nínive, eh, los que reconstruyen Atenas, son esclavos y son propiedad privada, ¿no? Hay un comercio de esclavos y todos los ciudadanos de los pueblos de la Edad de Hierro, todos tendrían esclavos que se dedican a tareas domésticas, tareas productivas, incluso hasta la educación. En Roma, muchos esclavos griegos se dedican a enseñar, son profes. Y las ciudades de la Edad de Hierro tienen mercados de esclavos. Roma, Atenas, Jerusalén, Babilonia, Nínive, Persépolis tienen mercados de esclavos. ¿Ya? Esa es la diferencia. Entonces, porque hay que tener cuidado, porque muchos libros de academia, por ser muy sintéticos, dicen que edad antigua igual modo de producción esclavista. Eso es un error, ¿no? Porque la edad antigua se divide en tres periodos: el cobre, bronce y hierro. Y en la edad de hierro, que es la etapa final de la edad antigua, ahí sí podemos observar un modo de producción esclavista. ¿Está claro, Jorge? ¿Alguna duda? Todo bien, profesor, todo bien. Todo es interesante lo que está aplicando. Claro, la idea es justamente eso, que se entienda lo mejor posible para que la gente, pues luego, cuando ya empieza el desarrollo de la lectura. ¿Ya tuviste la clase de historia o todavía? No, esta semana recién me he matriculado, recién estaba revisando están en semana 3, ¿verdad? Estoy revisando las Sí. semanas anteriores. ¿Y tú a qué carrera postulas? Economía. Ah, entonces sí tienes que estudiar bastante el curso de historia, que tiene creo que 6 Sí, preguntas. Ya. sí, sí, Más pero bien te sí es recomiendo. bastante y estoy Dime, igual tomando anotaciones igual de lo que está explicando para poder ya tómale tener una captura también a las idea. pantallas. Sí, sí, también. Más bien, Pero sí eh, prefiero ponerme al día, pues, ¿no? De lo que ya se ha estado explicando en las semanas anteriores. por eso si tienes alguna pregunta, ¿ya? La haces Ujú. ahora o anotas las preguntas en este sistema de consulta académica. Sí, Somos 3 profesores del curso de historia que entramos en distintos horarios ok. a, a- a hacer esto o a resolver las preguntas que se encuentren en el chat. Hoy entré y no había ninguna pregunta en el chat, porque a veces los estudiantes ponen las preguntas por escrito o, Sí, o si tienen preguntas de la práctica ponen ahí el fragmento de la imagen o de los exámenes, fragmento de la pregunta para preguntar a los que hacemos la consulta. Somos la profesora Katiuska, el profesor Alfonso y yo. Creo que somos 3, no sé si hay más, muy bien. pero podemos, y estamos en distintos horarios, ¿no? A lo largo de la semana. Yo estoy solo hoy día de 11 a 1, ¿ya? Pero Ok. tus clases son turno tarde, me imagino. Así es, a las 2.
Ah, ya. ¿En qué salón te toca? Está acá en el... Todavía estoy en el aula 92. Ah, entonces vas a ser mi alumno, porque yo tengo a las 2, de 2 a 4 el aula 92. Sí, aula 92. Sí, se ve, entonces igual quería Ya, ponerme pues. al día de algunas cosas, de unos temas. Ya, entonces, yo cuando empiezo las clases, eh, doy unos minutos para que hagan preguntas de las clases anteriores. Entonces, ¿no? Termina la consulta, sigue revisando. Si tienes Ujú. alguna duda de la semana 1, semana 2, preguntas Sí, al inicio, en los primeros minutos, unos 5 o 10 minutos del inicio de clase. Yo hago eso, ¿no? Como un repaso. Y luego ya entro al tema, ¿no? Y el tema va a ser esto que estamos tratando ahorita. ok, Bien, ok, profesor. Está bien, ya, gracias. entonces, no, ¿qué ocurrencia? Voy a Egipto, ya como esto lo vamos a ver en clase, voy a ir a los cuadros resúmenes que he puesto de su periodificación, ¿ya? Cuando hablamos de Egipto hablamos de un periodo muy largo, ¿no? Es un proceso larguísimo. Hay una etapa que le llaman predinástica, también le dicen prelegendaria, otros le dicen protodinástica, o le llaman también era Nakada. ¿Por qué Nakada? Porque Nakada es un sitio arqueológico que, que descubrió, ¿no? Es como decir época Caral, ¿no? Algunos autores ya están diciendo época Caral a todas estas culturas del arcaico superior, ligada en el norte chico de Lima, ¿no? Entonces, entre el 4000 y el 3000 a.C. se da esta época, ¿no? Donde las distintas ciudades-estado, ciudades-santuario, que le llaman nomos, se andan peleando entre sí. Y una de ellas, Tinis, es la que logra conquistar los territorios con su primer faraón, primera dinastía. ¿Y qué implica el término dinastía? Cuando ya este pata, Menes, o Narmer también, según las fuentes, en algunas fuentes es Menes, en otras fuentes es Narmer, y su apodo es el Rey Escorpión, ¿ya? Este pata es reconocido como legítimo gobernante por todos los santuarios del Alto Egipto, que es el sur, y el Bajo Egipto, ¿ya? Porque el río Nilo, ¿no? Va desde el sur y desemboca al norte en el Mediterráneo, ¿no? Entonces, cuando se dice Bajo Egipto es el norte, Alto Egipto es el sur. Entonces, lo que Menes o Narmer hace es, a través de las guerras, alianzas y destrucción de pueblos y matanzas y masacres, logra unificar Egipto. Y él y sus descendientes van a tener ya reconocimiento como legítimos gobernantes de Egipto. Y eso es, ¿no? La primera dinastía. Menes o Narmer es el creador de la primera dinastía de Egipto. Ahora, a su muerte, el poder político centralizado se va a la otra, a la ciudad más grande, con santuarios más grandes, que es la ciudad de Memphis, que tiene al dios más popular de esa época, ¿no? Ahí se le rinde culto al dios más popular, que es el dios Ta, ¿ya? Que es el término que sirve para construir la palabra faraón, ¿ya? Este es la palabra. Por eso los faraones en Egipto son considerados dioses vivientes, ¿ya? Ahora, este es el periodo de las grandes pirámides, este es el periodo, eh, ¿no? Si has visto en las separatas, las grandes pirámides, la cuarta dinastía
los reyes de la cuarta dinastía compiten por hacerse las tumbas más grandes y lujosas de la época. Y esas son las pirámides. Las grandes pirámides de Egipto que pertenecen a esta época, pues son grandes entierros para los principales gobernantes. Y se gastan mucha plata en eso. Ahora, no hay dinero metálico no hay. Se gastan muchos recursos, horas hombre, comida, ¿no? Esfuerzo de trabajo. Y ya para la, la, la siguiente dinastía, para la quinta dinastía, ya hay un deterioro de la imagen de los faraones de Memphis y las distintas ciudades, estados o ciudades santuarios llamados nomos, sencillamente no hacen caso. No hacen caso. No quieren enviar los tributos, las ofrendas o los trabajadores para las grandes obras, ¿no? Que son estas tumbas gigantescas. Ya no mandan. Se rebelan. Y esto duró pues más o menos 100 años. ¿Existen las dinastías? Sí. Las reconocen, sí, pero no les obedecen. Y se autogobiernan. Hasta que aparece Mentuhotep II y a través de la guerra, alianzas y tratados, logra volver a imponerse, pero esta vez desde la ciudad de Tebas. Y crea un dios nuevo, ¿sí? La imagen de dos dioses, Amón, el dios más importante del sur, Alto Egipto, y Ra, dios más importante, ¿no?, del Bajo Egipto. Los sacerdotes del templo de Tebas unifican las imágenes y sale un nuevo dios, Amón-Ra, ¿ya? Y se impone como el no único dios, sino como el dios más importante de Egipto. Y su santuario y el santuario principal de Amón-Ra está en Tebas. ¿Al costado de quién? Del palacio templo desde el que gobierna Mentuhotep II. Tebas está en el medio, ¿no?, en el medio de Egipto, del valle. Ahora, esta etapa termina porque hay una invasión de pueblos, ¿no?, bárbaros, seminómades, que son los semitas. Distintos pueblos semitas que llegan y conquistan el norte de Egipto, e incluso los Ixos forman una capital en esta zona de acá, cerca de la desembocadura del río, que le llamaron la ciudad de Avaris. Y esto, estamos hablando duró más o menos 300 años, ¿no?, hasta que otra vez Tebas no fue conquistada, ¿no? Los pueblos semitas entraron, saquearon las ciudades hasta el norte de Egipto, saquearon todo y formaron un reino, el reino de Avaris, en esta zona de Egipto. Y a cada rato las tropas de los bárbaros entraban a saquear a estos pueblos. Pero desde Tebas se logró formar grandes ejércitos y alianzas militares para poder votar a los Ixos. Y será el faraón Amosis I que va a hacer una campaña militar unificando a muchos pueblos y tropas de Egipto y tomar a Avaris y botar a patadas a los semitas. Ojo, a los Ixos, porque varios pueblos semitas se quedaron, ¿ya? Seguro se escuchó de los hebreos, ¿no? ¿Sí? Los hebreos. De los hebreos antiguos salen los judíos actuales. Ya, los hebreos son los que se quedan, ¿ya? Los hebreos son los que se quedan. El resto, los Ixos son a los que los botan a patadas. Y la capital, Avaris, de los Ixos, es la que es destruida. Según las fuentes, los hebreos se unen a las tropas egipcias contra los Ixos y los derrotan. A cambio de eso, los hebreos se van a quedar a vivir en Egipto
y van a tributar con mano de obra y productos al gobierno egipcio. Esa es la norma que hay, ¿no? Años después va a haber una guerra civil entre los descendientes del gran faraón Ramsés II. Esta guerra civil va a durar muchos años. Y en esa guerra civil, uno de los sobrinos de Ramsés II, no queda claro si es sobrino directo o sobrino nieto. ¿Ya? Yo me inclino a pensar que es sobrino nieto. Un sobrino nieto de Ramsés II, con sus ejércitos, se va a aliar a los hebreos para que lo apoyen en la guerra civil para que sea faraón. Este príncipe egipcio se llama Moisés. ¿Ya? Ahora, sus tropas son derrotadas y este príncipe egipcio con sus tropas y con los hebreos tienen que huir de Egipto. Si no, iban a ser exterminados, ¿no? Esa es la historia según las fuentes. ¿Ya? Según la Biblia ya es otra cosa. La Biblia es una fuente, pero recontra indirecta, ¿no? Porque la Biblia se escribió, la Biblia cristiana se escribe en la época romana, ¿no? Durante el gobierno de Constantino el Grande, que toma varias cosas de los antiguos relatos o textos hebreos, pero no es lo mismo. Bien, entonces Amosis primero dirige la guerra y destruye a Varis y bota a los Hicsos. Ahora, esta fuerza militar ya es utilizada por sus descendientes como Tutmosis III para conquistar con Tutmosis III la zona de Libia, que es esta zona de acá, en el Mediterráneo, y entrar a conquistar el Medio Oriente, ¿sí? Y las zonas del sur, o sea, la parte más alta del Valle del Nilo, que es la zona de Sudán, y lograr que muchos pueblos del oriente del Mediterráneo le paguen tributos, como Chipre, Creta, ya van a pagarle tributo a los, a los egipcios, a cambio de no ser conquistados, mantener su independencia política y económica, ¿no? Le llaman reinos tributarios. Ahora, años después, los templos o santuarios de Egipto se rehúsan a mandar más gente, tropas y recursos para esos enormes ejércitos permanentes. Eso dio lugar a que el faraón Amenofis IV plantee una reforma monoteísta, cambiándose el nombre a Akenatón, que significa sirviente, fiel, ¿no? Obediente, sumiso, Atón. Atón es el sol. ¿Ya? Quiere imponer el culto al disco solar, al dios sol, en todo Egipto. Y empieza una guerra civil. ¿Ya? Una guerra civil. Él manda a sus tropas a destruir los templos y ciudades. Ojo, se manda a hacer su propia ciudad santuario, una nueva capital que se llamó Amarna. ¿Ya? Ahora, felizmente la guerra civil la pierde. Ojo, su hijo, el hijo de Akenatón, cuando nace, le ponen el nombre de Tutankamón. Pero Akenatón muere en las guerras civiles y una de sus viudas le pone al descendiente de Akenatón, le cambia el nombre por Tutankamón, ya que significa más o menos algo de servidor, sirviente de Amón, ¿ya? Y ese es el Tutankamón, que gobernó siendo un adolescente, ¿no? No era su madre, era su madrastra, quien ¿no? Durante su etapa de niñez asume como regenta. Y en algunas fuentes le dicen faraona, Nefertiti. Ya, ese es ya. Cuando él es adolescente, él comienza a ejercer ya como gobernante
y se muere muy jovencito, siendo un adolescente. No está claro de qué muere. Parece ser que fue envenenado, porque en todos estos gobiernos de la Edad Antigua y también de la Edad Media hay varias formas para tomar el poder, ¿no? Una forma es armas tu ejército, otra forma es inicias una rebelión, otra forma es el magnicidio, o sea, matar al gobernante directamente, ¿ya? Y una forma de matarlo, pues había atentados, había pues envenenamiento. Ahora no está claro de qué murió, pero la cosa es que este pata muere siendo también un adolescente. Ahora, la tumba de Tutankamón nunca se encontró porque los sacerdotes de los templos que ganaron la guerra civil ordenaron que se destruyan todas las inscripciones que hagan referencia a la vida de Akenatón. Entonces se pasó, ¿no? Los saqueadores que veían en los monumentos, las inscripciones y podían leerlas y saber dónde estaban las tumbas o palacios de los antiguos reyes de Egipto, ya iban de frente a saquear, ¿ya? En cambio, lo de Tutankamón quedó oculto hasta que recién, en el siglo XX, los arqueólogos ingleses Howard Carter y Edward Carnarvon lo encontraron, ¿sí? Y es la única tumba de un faraón egipcio intacta, porque todas las otras tumbas fueron saqueadas, pues, ¿no? Descarada y rochosamente saqueadas por los bárbaros. Ahora, esta historia pues llega a un punto clave cuando Ramsés II, que es el faraón tal vez para este Ramsés II le llega la noticia. Él gobernó un montón de años, como 60 años, Ramsés II. Entró como niño y siendo joven llega la noticia a Tebas de que en el norte del imperio, en lo que ahora sería Turquía, Siria, se está formando un nuevo imperio, que es el imperio hitita, ¿ya? Que son pueblos invasores de origen indoeuropeo. Y él, para tratar de unificar otra vez Egipto, utiliza la guerra ¿no? contra los hititas para que los santuarios le den recursos y tropas. Y con eso forma un enorme ejército y se va a destruir a los hititas. Pero no lo logra. Hay una larga batalla, la batalla de Kadesh, que llega a un acuerdo, a un tratado de paz y coexistencia entre estos imperios. ¿Ya? Años después, ya la situación de este imperio y los gastos de recursos debilita el imperio mismo y hay nuevas oleadas de invasores, ¿no? Egipto será constantemente invadido por pueblos como los nubios, los libios, luego vienen los asirios, ¿no? Guerras civiles. En esta época baja o tardía, Egipto se convierte en una provincia, primero del imperio asirio, luego del imperio babilónico y luego del imperio, ¿no? de Alejandro el Grande. Muerto Alejandro el Grande, uno de sus generales, el general Ptolomeo, se convierte en rey o faraón de Egipto. ¿Ya? Bien. Jorge, ¿alguna pregunta? Se ha conectado también Alesia. ¿Tienes alguna pregunta? Porque ya estamos por terminar esta sesión de consultas. Bien, profesor, bien, todo bien. Más bien yo estoy en full apuntes, sí. Está bien, muy interesante, profesor, lo que usted está explicando. Ya está. Más bien, yo les sugiero que revisen bien los materiales, anoten todas las dudas y preguntas que tengan y se conecten a la consulta o sencillamente en el chat de la consulta dejan las preguntas y se van a ser respondidas
por el siguiente profesor que les toque. ¿Ya? Alesia, ¿alguna pregunta? Porque yo estoy ya por cerrar la sesión de hoy. Nada, ¿está todo claro? Bien, jóvenes, entonces me quedo aquí. Les agradezco por su atención, ¿sí? Les agradezco por su atención y nos estamos viendo en cualquier otra oportunidad. La consulta de este curso, repito, hay varios horarios, así que pueden ustedes encontrarlos y no ver los videos, ¿no?, donde se explican los detalles de los cursos. Cuídense mucho y nos vemos en otra oportunidad.